es cada noche. Bendito es el eterno Adonai. Queremos, antes de comenzar esta conferencia de raíz hebrea del cristianismo, poder compartir con ustedes este cántico que nos llena el alma, que nos hace ser delante de la presencia del Eterno esos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Gloria al Eterno Adonai. ¿Cómo decirte que te amo, oh Yeshua? ¿Cómo decirte que te adoro si mis palabras no son suficientes para yo expresar lo que siento hacia ti? Es mucho agradecimiento a nuestro Eterno Adonai, es mucho agradecimiento por habernos entregado a Yeshua HaMashiach. Siento, cómo decirte que te amo, cómo decirte que te adoro. Las palabras no son suficientes para expresar lo que siento.
te amo, Yeshua. Oh, oh, Yeshua, te amo, Yeshua. Oh, 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 te amo, Yeshua. Yeshua, te amo, Yeshua. Yeshua, te amo, Yeshua. Yeshua, te amo, Yeshua. Oh, 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 te amo, Yeshua. Te amo, Yeshua. Gracias, Yeshua HaMashiach. Gracias, el Eterno. Es poderoso, maravilloso, esplendoroso es su amor. Bien, mis amigos, hermanos, que están con nosotros, siguiendo nuestras pisadas, siguiendo nuestros pasos, tratando de imitarnos a nosotros, así como nos esforzamos nosotros por imitar a Yeshua HaMashiach. Y nos encontramos en este camino maravilloso. Nos encontramos en la posición más, digamos, de bendición, de quietud, de paz, de alegría, que lo encierra la palabra shalom, que también es un saludo. Cuando decimos shalom, decimos hola, decimos bendiciones, le deseamos a las personas salud, paz abundante, prosperidad económica. ¿Cuántas cosas deseamos cuando nosotros estamos diciéndote shalom? Entonces, cuando nos escuches decirte shalom, ya podrás entender cuántas bendiciones anhelamos para ti, cuánto deseamos que seas bendecido y que puedas tener la alegría que hoy disfrutamos, el gozo de la salvación, el gozo de poder haber encontrado la verdad de las Escrituras. Quien tiene la verdad siempre se llama nuestro Yeshua HaMashiach. Él es el Todopoderoso, el enviado de Dios, el que vino a restablecernos y a unirnos con nuestro Abba. Gracias le damos a Adonai. Bien, sin más preámbulos, vamos a entrar un poco en la materia que vamos a desarrollar en esta preciosa noche. Hemos utilizado muchas fuentes para poder crear esta conferencia de raíces hebreas del cristianismo. Y quiero hacer notoria entre todos ustedes, la primera persona que nos motivó a hacer esto es Dan Ben Abraham, nuestro hermano cubano del judaísmo mesiánico que se encuentra en los Estados Unidos, al cual nosotros le pedimos la autorización para poder implementar esta conferencia con nuestro lenguaje cubano, ¿saben? Con nuestro vocabulario, con toda nuestra idiosincrasia, nuestros orígenes, para poderlo adecuar a lo que estamos conociendo hoy en este mundo como la Torá, de vuelta a la Torá, cómo buscar esa raíz principal, cómo yo voy a descubrir cuáles son todos mis orígenes, qué fue primero, qué fue después, cómo lo fue, para quién fue. Todas estas áreas, todas estas características, todos estos puntos, vamos a estarlos tratando acerca de este tema. Y bendito sea el Eterno, también hemos utilizado la Torá, hemos utilizado la Biblia Reina Valera, en diferentes traducciones, como por ejemplo esta que tengo acá, esta es la Reina Valera del 1960, la más usada en todo el mundo. Esta que tengo por acá es la Biblia de Estudio MacArthur, también es del 1960 con otros tipos de comentarios. Tenemos el Humash, la Torá, también son fuentes que para contratar. Recuerden, esto es, el Humash es la Torá con una copia de los rollos originales al llevarlo al español, pero también tiene allí todos los escritos en hebreo,
esta parte de acá está en hebreo, acá en español y comentarios rabínicos. Estas son unas de las fuentes que utilizamos, además de aplicaciones, la internet y demás redes sociales para contactar todo lo que estamos haciendo, que no lo podemos inventar nosotros con nuestras ideas, no podemos hacerlo, no podemos decirles a ustedes algo que realmente no está comprobado, sino que lo que le vamos a decir, usted lo puede corroborar, usted lo puede comprobar en las redes sociales, en el Google, usted lo puede comprobar en YouTube, en mensajes, usted lo puede contactar en fuentes de libros sobre la historia de Israel, sobre libros exactamente con el contexto cultural de Israel y demás fuentes. Bendito sea el Señor. Bien, vamos a estar hablando acerca de las raíces hebreas del cristianismo y a fin de establecer cuáles son las pautas, cuáles son los parámetros de esta conferencia. Lo primero que tenemos que hacer inmediatamente es definir el término raíces, el término hebreas y el término cristianismo. Son tres términos que vamos a estar exactamente dando la definición, de tal manera que nos podamos acercar acerca de lo que vamos a hablar, o sea, tener una perspectiva amplia del conocimiento general del terreno que vamos a estar pisando, del terreno que vamos a estar experimentando en esta noche. Decirles a todos los que nos están escuchando en este momento y a los que nos van a escuchar luego, porque va a quedar allí en el Facebook, que esta conferencia es recomendada para líderes, pastores, ministros, graduados de seminario, personas estudiadas por mucho tiempo en el cristianismo en diferentes tipos de denominaciones, y también, ¿por qué no?, para otros que inician en el proceso puedan también contactar y poder escuchar quizás esta conferencia y pueda lograr comprender algunas cosas de historicidad que vamos a estar compartiendo con usted. Que el Eterno le bendiga y permita ante todos que Hashem Adonai, nuestro Dios, Eloheinu, el Melech Haolam, Rey del Universo, pueda abrir el entendimiento de cada uno de ustedes y estas palabras usted la pueda tomar con mucha humildad en su corazón. Se lo pido así a nuestro Abba, a nuestro Padre Celestial, que usted pueda ser bendecido a través de estas palabras, a través de esta conferencia, a través de lo que vamos a conversar, de lo que vamos a decir en esta noche. El Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad, pueda tocar tu mente, tu corazón, y puedas comprenderlo, y puedas tener a bien escuchar y constatar estas escrituras, estas palabras, esta conferencia, en el nombre de nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Bien, le decíamos que íbamos a estar hablando acerca de definir el término de raíces, el término de hebreas y el término cristianismo. Raíces es lo que no se ve exactamente de un árbol, lo que no se ve de un árbol, pero lo sostiene, es lo que muy pocos saben que existe, pero existe. Es lo que está abajo de la tierra, escondido, pero sostiene, alimenta y sustenta al árbol. En sentido metafórico, raíces hebreas del cristianismo significa la sustancia escritural, teológica, escatológica, que da vida a lo que está unido arriba. Amén. Entonces, ¿qué entendemos por hebreo? Bueno, hebreo de hebreo. Hebreo de antiguo pueblo semita que conquistó y habitó Canaán, según el diccionario bíblico, que proviene del otro lado. Uno de los más grandes teólogos del siglo XX, aunque no lo crea, llamado Karl Barth, en su obra dogmática de la iglesia, dijo palabras muy interesantes. Él dijo: la Biblia es un libro judío y nadie que sea al menos espiritualmente un semita puede entenderla. Cuando estamos hablando de raíces hebreas, no estamos hablando de judíos. Fíjense bien, no estamos hablando de judíos, aunque tiene una parte muy importante en todo esto que estamos hablando de las escrituras. Estamos hablando de la Biblia, la Torá,
como un libro divino, pero dado a los hebreos. Y Pablo escribe en su carta a los romanos y dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Muchas, de todas maneras. ¿Qué es lo primero que debemos saber? Que la ventaja que tuvieron los judíos es que se le confió la palabra del Eterno. Amén. Se le confió la palabra de Adonai. Y si usted sigue leyendo un poquito más adelante en el capítulo 9, versículo 4, Pablo habla de Israel. Menciona quiénes son los patriarcas, de quiénes son las promesas, de quiénes son el culto, etcétera, etcétera. Ahora, de los cuales, según la carne, vino el Mesías, el propio Yeshua, Jesús, como usted lo conoce, que la mayoría de ustedes conocen o desconocen como el nombre de Yeshua HaMashiach. Por eso es que válida la aclaración de que nosotros decimos Yeshua HaMashiach en el nombre original dado a él en el contexto donde él nació, en el pueblo de Israel, Judá. ¿Ven? Por lo tanto, tuvo el nombre judío, que ya lo hemos explicado anteriormente en otras publicaciones, se lo hemos dicho. Amén. Así que ya cuando yo le diga a ustedes Yeshua, ustedes me van a entender que es el Jesús que usted conoce. Amén. Entonces, el propio Yeshua dijo, la salvación viene de los judíos. Juan 4:22. Por lo tanto, cuando hablamos de raíces hebreas, queremos definir el contexto espiritual, teológico, cultural, de donde surge la raíz, que ya sabemos lo que es raíz. Ahora, cristianismo, cuando hablamos de cristianismo, quizás es la parte más difícil de definir, aunque eventualmente vamos a tocar eso en el transcurso de la conferencia. A manera de arranque, podemos decir que cristianismo como la religión o estilo de vida que surge a partir de la interpretación helenista de la vida de Yeshua y de los escritos apostólicos cuya gestación comienza a partir de los fines del primer siglo y se completa en su nacimiento oficial en el año 325, específicamente en el concilio de Nicea. Les quisiera leer Tito 1:2. Tito 1:2. Y vamos a buscarlo. Un momentico. Tito 1:2. ¿Ven? Como es cortico el librito, se nos pierde a veces, ¿verdad? Se nos pierde a veces. Discúlpenme ahí la tardanza por... Ajá, aquí está, antes de Hebreo. Tito capítulo 1, versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aquí Pablo, siervo de Dios, apóstol de Yeshua, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Ahí le está hablando, en la esperanza de la vida eterna. Nos está hablando de una esperanza de vida eterna. Nos está hablando de su evangelio. Un evangelio que, aunque de cierta manera pueda cambiar en el estilo de vida y en la forma de cómo introducirlo, en la forma de cómo vivirlo, no puede cambiar su esencia. La esencia en la escritura no puede cambiar. Pero sabemos que el pensamiento helenista tuvo gran repercusión en el cristianismo de lo que conocemos hoy en día. Y para eso tenemos que ver el término helenista.
el término helenismo designa la época de la antigüedad clásica o edad antigua en la que tras las expediciones y conquistas de Alejandro Magno y su pronta muerte tuvo lugar en la disolución de polis griega, el tiempo que se inició un proceso de difusión y apropiada de la cultura helénica. Este periodo abarca desde el último tercio del siglo IV antes de Yeshua hasta la caída de Egipto en el año 30 antes de Yeshua y la consolidación de la Roma imperial. El helenismo estuvo marcado por un proceso de aculturación en que pueblos no helenos comenzaron a adoptar elementos y valores propios de la cultura griega, tal como se indica en este periodo. Entonces, ¿qué es pensamiento helenista? Bueno, pues una filosofía helenística posee un mayor interés por la felicidad individual y la singularidad personal, en lugar de buscar una verdad universal. Esta corriente del pensamiento busca la singularidad, tomando como referencia las leyes inalterables de la naturaleza y del cosmos. Y tienen como lema el pensamiento helenista, mejor con salud. Hubo una extraordinaria difusión de la filosofía griega, los artes y el pensamiento mítico y el pensamiento científico, aspectos que fascinaron a las invasiones del mundo heleno, exactamente a la invasión del mundo heleno, que ya ustedes pueden ver que antes de Yeshua ya el pensamiento helenista se tenía como ya una naturaleza a partir de los grecos romanos, que fueron los primeros que comenzaron a tener el pensamiento helenista. Cuando hablamos de pensamiento helenista, hablamos también del sincretismo humano, que comenzó a tener esa corriente, comenzó a surgir a raíz de lo que yo te digo es la verdad absoluta, lo que yo te estoy hablando es lo que tiene la razón, yo soy el que tengo la razón, tú no la tienes, mis escritos son los originales, pensamiento heleno, y no es capaz de cambiar ni de rectificar las cosas mal hechas. Una de las cosas que nosotros precisamente tuvimos que hacer es desaprender cosas mal aprendidas de la contaminación de las corrientes helenistas, de las corrientes de Elena de White también, son dos cosas diferentes, y vamos a ver ahorita algo acerca de Elena de White, quién fue Elena de White, porque está Elena de White con su pensamiento en el surgimiento, y están los pensamientos helenos, que como yo bien les decía, tomó su vigencia a partir del siglo 30, a partir del año 30 del primer siglo, disculpen. Y entonces son muchas cosas que debemos de atender para ver de dónde surge el cristianismo. Surge a partir de la Iglesia Católica, de los papas y de la toma de Israel en esa guerra que vamos a estar ahorita tomando, y no me quiero adelantar un poco de lo que vamos a estar hablando de historicidad del pueblo de Israel. Esté atento, no se vaya, porque esto le va a hacer cortocircuito en su mente, va a dejarlo pensando, va a permitir que usted pueda corroborar, estudiar y no creer todo lo que le digan, sino corroborarlo, comprobarlo, porque la historia está vigente. Y el pueblo que olvida su historia, nosotros los cubanos, precisamente decíamos esto, y se repetía una y otra vez, que el pueblo que ha olvidado su historia está obligado a volverla a vivir. Eso le pasó a Rusia, a algunos otros pueblos más. Y nosotros, el pueblo de Dios, no podemos olvidar la historia, de dónde surgió las escrituras, de dónde surgió, con quién Dios tuvo el trato. Primeramente, sal de la tierra de tu parentela. Todos sabemos que fue con Abraham. Y Abraham era un hombre de una tierra pagana, de Ur de los Caldeos, hijo de Taré, un hombre que era idólatra, hechicero, que construía idolatría. Y tenía su fe puesta en el dinero, en la idolatría, ¿verdad? Hay muchas cosas que también son idolatría, como el dinero también puede ser idolatría, los hijos
nuestros padres y todo, pero estamos hablando exactamente de Ur de los Caldeos, una tierra pagana, una tierra, y de allí el Eterno tomó a Abraham. Y una vez que lo toma, él sale y obedece la voz que escucha, él no era hebreo. Él comenzó a cambiar, él comenzó a ser hebreo una vez que él cruza, amén, que él sale de esa tierra. Entonces tenemos que definir hebreo también como el cambio de actitud, cambio de mente, ¿verdad? Es una mente hebrea, es una mente que cambia, una mente que cruza, es el que cruza, exacto, el diccionario Strong también lo dice, otros diccionarios también. Usted puede corroborar eso, mi amado hermano, mi amado amigo. Usted lo puede corroborar. Les decía que íbamos a ver exactamente quién fue Elena de White. Elena de White fue una de las autoras del adventismo, de la iglesia adventista estadounidense, cuyo liderazgo llevó al establecimiento de la iglesia adventista del séptimo día. Ella nació el 26 de noviembre de 1827, fallece el 16 de julio de 1915. Gloria al Eterno. Para algunos historiadores modernos, el cristianismo no es sino judaísmo o hebreo transculturado. Judaísmo para los no judíos, israelitas para los que no se consideran israelitas. Un teólogo norteamericano, fíjense bien, que escribió un libro llamado Our Father Abraham Model Wilson, dijo: la ausencia del hebraísmo y judaísmo en la iglesia hoy en día no es un asunto de esencia, es asunto de historia. Si llamamos cristianismo el movimiento gestado alrededor de Yeshua, Jesús, entre el año 27 hasta la destrucción del segundo templo en el año 70, si hablamos del cristianismo como una referencia directa a ese movimiento que se dio en Israel en ese periodo de tiempo, estamos en serios problemas históricos, lingüísticos y religiosos. ¿Por qué? Porque no se llamaban cristianos. No se llamaban cristianos. Quizás el más importante historiador de la iglesia del origen hispano que nosotros conozcamos es Justo González. La obra de Justo González son prácticamente obligatorias dentro de un seminario de teología e historia del cristianismo en un curso. Les habla Adelmes Alberto Benny Rivero, como está en mi perfil. Yo fui del cristianismo, fui pastor, estudié, pasé seminario, no completos todos hasta el final, pero sí el primer y segundo nivel de los seminarios, y sé de lo que yo le estoy hablando y sé de que estas teologías son obligatorias. Estudiar filosofía del cristianismo, estudiar todo esto de la mente grecorromana y de todo, de estas corrientes que estamos hablando, del helenismo que está allí, aunque usted no lo vea. Justo González nos dice: los cristianos primitivos no rechazaron a los judíos, sino que se convencieron que su fe era el cumplimiento de un largo tiempo de expectación por su Mesías. Los cristianos primitivos no rechazaron a los judíos, hebreos o israelitas. Bueno, es posible que usted no esté de acuerdo conmigo en esta noche. Es posible que muchos de ustedes digan: usted lo que está hablando es pura herejía. Pero vuelvo y le digo, usted puede corroborarlo en la historia. Búsquelo. Busque la historia de Israel. Busque la historia. Pero les propongo que usaremos como punto de partida estas determinaciones. Lo vamos a usar como punto de partida en esta conferencia. Raíces hebreas del cristianismo. Dentro de los parámetros de lo que hemos hablado hasta hoy, hay un denominador común en el deseo de que necesitamos un avivamiento, lo anhelamos. ¿Quiénes de ustedes no han podido escuchar esta frase? Necesitamos un avivamiento, lo anhelamos. Eso es un denominador común en todos los credos, en todas las denominaciones, en todas. Amén. Menos los que estudian Torah y conocen de la ley de Moshe,
conocen los prescritos, conocen lo que está dicho en las escrituras y viven una fe hebrea, una fe hebraica de cambio, una fe de tener una mente como la de Yeshua HaMashiach. Amén. Él fue el modelo a seguir. La mente hebrea, la mente de Yeshua, mente de cambio, mente de impacto, de impactar a las personas con una palabra, como lo hizo a los judíos fariseos que habían en ese momento, que no todos los fariseos judíos eran hipócritas. Fíjense bien, él llamó a esos de esa específicamente en ese momento, porque era un grupo de judíos que había hipócritas, porque recuerden, bueno, no sé si algunos lo conocen, pero sí se sabe y está dicho que todo ese sacerdocio que había en el templo en ese momento era un sacerdocio falso, un sacerdocio que no era de linaje de Aarón, no era de la línea arónica, no era de allí. Por eso Yeshua en ese momento les confronta. Por eso que yo le digo que hay que tener una mente hebraica, una mente de cambio, una mente de impacto, una mente renovada conforme a los mandamientos de nuestro Yahweh Elohim, nuestro Yeshua, que vino a decirnos, que nos vino a informar esto, nos lo vino a predicar, vino a mostrarnos una Torah vívida, una Torah que podemos nosotros mirar en él, ese patrón a seguir. Entonces estábamos hablando exactamente de que hay un denominador común en todas las denominaciones, y es que necesitamos un avivamiento, lo anhelamos, todos queremos, independientemente de que cómo se defina qué es un avivamiento. Tenemos que ver, tenemos que definir, tenemos que ver exactamente qué es un avivamiento. Anhelamos un avivamiento y todo el mundo habla en su propio lenguaje, como una lengua bautista, pentecostal, metodista, aliancista, de los Pinos Nuevos, Betel, cuadrangular, latinoamericanos, ortodoxos, entre otros, independientemente de la denominación. Todo el mundo habla de que necesita de que el Eterno le mande un avivamiento. Todo el mundo anhela que el Señor nos envíe un avivamiento de gloria, de poder, de sanidad, de su santidad, de autoridad, aunque aquí y allá se puede mencionar la existencia de la manifestación de poder de Dios y de lo que están pidiendo. Muchas veces uno se pregunta cuál es la razón por la que el Señor no nos envía ese avivamiento, y se entristecen. Hay personas que se entristecen, hay pastores, hay líderes que se entristecieron en algún momento. Yo soy un ejemplo de eso, porque en algún momento también lo pedía, y se lo pedíamos con lágrimas, en ayuno, vigilia. Mándanos un avivamiento, Señor, mándanos un avivamiento. En la iglesia cristiana donde nos encontrábamos anteriormente, y realmente estábamos ahí latentemente pidiendo por ese avivamiento. ¿Será que estamos pidiendo algo fuera del contexto profético y simplemente Dios no lo puede dar porque no es el tiempo? Pregunto allí. ¿Hay un tiempo de avivamiento o un Dios de avivamiento? Fíjense, son dos cosas muy diferentes. ¿Hay un tiempo de avivamiento o un Dios de avivamiento? ¿Quién es el que trae avivamiento? ¿Quién es el que siempre está avivado? El que siempre está allí. Es nuestro Dios, ¿verdad? Su respuesta es: nuestro Dios siempre está vivo, siempre ha vivido. Nuestro Yeshua está vivo. El Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo, como ustedes le conocen, siempre está vivo, siempre está allí. Ese soplo de Dios siempre está latente. ¿El tiempo de milagro o el Dios de milagro? Otra pregunta. ¿Es tiempo de milagro es el tiempo de milagro o el Dios de milagros? Y yo quisiera proponerles a ustedes que consideraran las raíces hebreas del cristianismo como una herramienta útil y oportuna que le permita a usted abrir muchas puertas que han estado cerradas en su vida. Muchas cosas que usted había tenido como tabúes, como pozos, como lagunas, como puntos ciegos que no entendía. Que usted asuma raíces hebreas del cristianismo, esta conferencia, como una puerta que el Eterno le está abriendo para que usted pueda tener una mentalidad diferente, para que usted cambie, para que usted sea la generación que el Eterno hoy
quiere levantar con un corazón lleno de la bendición de Dios, con una mente llena de la presencia de Dios, de sabiduría, que puede impactar a las vidas, que usted, por donde usted pase, haya bendición, donde usted llegue, haya transformación, donde usted pase, usted deje un mensaje de esperanza, usted deje un mensaje de bendición, que haya liberación, que haya arrepentimiento. Eso es lo que el Eterno quiere que sus hijos hagan. Entonces, esta conferencia les está dando la oportunidad para que usted abra su mente, para que usted pueda ser un escogido para todas partes que usted vaya, que usted lleve un mensaje claro, evidente, transparente, y que no cometa ningún error, sino que pueda darle el mensaje que el Eterno quiere dar a través de las Escrituras, sin ponerle ni quitarle. Amén. Precisamente por la ignorancia en el pueblo de Dios es que está el desconocimiento de la historia y las Escrituras. De ahí son las divisiones, la discriminación en busca de la identidad, y de esto exactamente estaremos hablando en nuestros encuentros. En esta conferencia estaremos dando alguna introducción a lo que estamos hablando. Posteriormente vamos a seguir haciendo directas donde podamos continuar con esta conferencia, porque esta conferencia es bastante extensa. Entonces, en la Escritura, vez tras vez, cuando usted la escudriña, aprende este principio. Cuando nosotros proveemos el santuario, Él provee la gloria. ¿Qué Dios está esperando? Que nosotros, que somos el templo, por así decirlo, el del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, del Espíritu Santo, como te he enseñado, cuando usted está preparado, listo, entonces el Eterno muestra su gloria. Cuando los hijos de Israel construyeron el santuario en el desierto, o Mizcam, como se dice en hebreo, el Eterno envió la nube que llenó el santuario. Cuando Salomón construyó el templo, la gloria de Adonai llenó su casa. Y aunque el templo de Jerusalén o Jerusalén fue destruido, no fue destruido la gloria que llena el templo. Y esa gloria que llena el templo está esperando para poseer y llenar donde quiera que se levante un templo, el cual somos cada uno de nosotros. Amén. Pero estamos en una generación que necesita conocer sus raíces. Las generaciones de hoy necesitan conocer las raíces principales, de dónde surgió. Vivimos en una generación que hay que enseñarle a los niños que la leche no viene de Apolo, ni de Pablo, ni de Sila, ni del pastor aquel, ni del otro, sino que la leche sigue viniendo de la vaca. Vivimos en una generación donde hay que decirle al pueblo: la salvación no viene de una denominación, la salvación no viene de una secta, la salvación no viene de una persona que se dice tener la verdad. La salvación viene de una persona que es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos, y se llama Yeshua HaMashiach. Esta gran verdad que hay que compartir con nuestra nación siempre ha sido y siempre será necesario predicarla en cada generación. Y no solamente en el cristianismo, en las raíces hebreas también, en el judaísmo, en donde quiera que usted vaya. Hay que connotar el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza. No estamos hablando un mensaje platónico, no estamos hablando aquí palabras rebuscadas del cosmos. No estamos hablando algo del inframundo. Estamos hablando palabras que nos hacen abrir nuestra mente para que haya un cambio en nuestra vida y que nosotros podamos ser ese templo ungido, lleno del Ruach HaKodesh, con las palabras exactas, adecuadas para el momento preciso, así como lo hizo nuestro Yeshua HaMashiach.
Y soy de los que siempre pienso de una frase exactamente de que Yeshua está siempre latente en nuestras vidas, en cada actitud, en cada situación que se nos viene. Y usted tiene que tener la mente de Yeshua. Usted tiene que pararse en el momento determinado que está teniendo un choque, o está teniendo un problema, o está teniendo una desaveniencia, y usted tiene que preguntarse, ¿cómo lo hizo Yeshua? ¿Cómo lo haría Yeshua en mi lugar? Amén. Eso es lo que estamos buscando. Que nosotros podamos dejarnos usar por la sabiduría de nuestro Yeshua. ¿Cómo lo resolvía? ¿Cómo resolvía él el problema? ¿Qué hacía? Decía parábolas para que el que tuviese oído escuchara. Y el que tuviese oído, él escuchaba y se quedaba interesado. O sea que aquella persona que en esa parábola, que es la que pasa por encima de, ¿verdad? Y pasaba por encima de muchas multitudes las parábolas. Muchos no entendían, otros, el que quería entenderlo, le seguía. Y nosotros somos de esos, que hay que aunque no hayan actitudes o hayan palabras que exactamente no entendamos en un momento, buscamos encontrar las respuestas en las escrituras. Las estudiamos, hacemos conferencias, nos reunimos los pastores, buscamos, hacemos preguntas a nuestros hermanos mayores de Judá, a nuestra cobertura de Primicias Ministries en Miami, a los morés diferentes, como por ejemplo Rico Cortés, nuestro moré Mijael, de Primicias Ministries exactamente, que vamos aprendiendo al paso de los días, de diferentes rabinos que también dan su punto de partida. Hay que escuchar la verdad que te puede dar un maestro. Usted escoge a su maestro y lo sigue, ¿verdad? No puedes escuchar a muchas personas a la vez porque la verdad se te puede hacer arrebatada. Y los que escuchaban a Yeshua, que no entendían en ese momento, le buscaban y le decían: Yeshua, ¿qué quiso decir usted cuando dijo de que una semilla cae en el camino, vienen las aves y se la comen? ¿Qué quiso decir cuando cae esta semilla entre espinos? ¿Qué quiso decir cuando dijo aquí? Y él tuvo que explicarle. Pero entonces es eso exactamente. Si yo no entiendo algo, yo no me voy a ir, yo no voy a dar la espalda, yo voy a seguir, voy a darle el pecho, voy a continuar, yo voy a buscar la verdad, yo voy a ver qué significa. No me voy a quedar con esa duda, yo voy a continuar. Entonces es exactamente esto, es lo que nos hace a nosotros perseverar. Y precisamente nosotros al inicio, cuando conocíamos o cuando empezamos a estudiar raíces hebreas y la raíz de las escrituras, de nuestra fe, había mucho corte en nuestra mente, Mi esposa con el estudio de las fiestas solemnes, que fueron una de las cosas que nos hizo pensar que estábamos celebrando nosotros, que teníamos que celebrar, que estábamos haciendo, que no debíamos hacer y que debíamos incorporar que no estábamos haciendo. Entonces teníamos que desaprender algo para poder aprender. Nos hacía corte, pero no comprendíamos, pero buscamos hasta que hallamos el significado. Juntos perseveramos hasta encontrar exactamente la respuesta, hasta encontrar una cobertura, hasta encontrar Selmalí Descartes, que nos apoya. Ella es la pastora que nos está apoyando bajo esa cobertura, bajo esa dirección de Primicias Ministries, con los pastores Miguel, Pastor Elena, la secretaria Innova, Pastor Joedmi en Miami, el cual nosotros le bendecimos y siempre estamos orando por nuestra cobertura en Primicias Ministries. Todos ellos juntos caminamos y juntos estamos entrenándonos en las reuniones pastorales, y de ahí posteriormente pues vamos extendiendo el mensaje y vamos a ir corrigiendo lo deficiente y vamos aprendiendo para cada día acercarnos más a parecer a nuestro maestro, nuestro Yeshua HaMashiach, el modelo a seguir. No fue un cristiano que dijo en Jeremías 6:16, y cito: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas, ¿cuál es la buena senda?
y andad por ella, por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. No fue un cristiano el que dijo en Jeremías 6:16 esto. Fue un judío. Y no fue dicho en este siglo, sino en el siglo VIII, antes del nacimiento de Yeshua HaMashiach. ¿Me entienden de qué estamos hablando? Entonces, cuando hablamos de las raíces hebreas del cristianismo, ¿de qué estamos hablando exactamente, mis amados? No estamos hablando de judaizar ni en lo absoluto. No estamos hablando de judaizar ni en el sentido de lo contrario, del neotestamentario, ni en el ente católico. ¿De qué estamos hablando exactamente cuando decimos raíces hebreas del cristianismo? Tenemos que entender que el principio, el problema que encontramos en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, amén, como se le conoce generalmente, ¿qué vamos a hacer con los judíos que creen y con los hermanos menores que están retornando hoy a las raíces hebreas? Ese Efraín disperso por las naciones que hoy está encontrando la fe hebrea, que está encontrando su fe original, su raíz principal. Es precisamente de los que creen no, sino de qué vamos a hacer con aquellos gentiles que han creído y dicen que siguen siendo gentiles. Eso exactamente es el gran problema. No habían gentiles entre los discípulos originarios de Yeshua. Todos eran judíos. Analicemos el significado de gentil. Según el diccionario Strong 1471, gentil proviene de la palabra goim. En hebreo este significa manada de animales. Gente, gentil, pueblo, un vuelo de langosta, una nación extranjera. Ojo, goy en singular es pueblo, sin pacto, sin herencia. Goim en plural es pueblo. No había cristianos, aunque hablamos de cristianos primitivos. Esos son términos para indicar de alguna manera, pero no habían cristianos primitivos. Habían judíos y no primitivos, muy viejos. Que un judío crea que otro judío sea el Mesías, se entiende. Fíjense, se entiende. Que un judío crea que otro judío es el Mesías, eso se entiende. Entre ellos sí. Pero que un no judío le crea a un judío, eso es un milagro. Y eso fue lo que justamente pasó. ¿Cuántos de ustedes recordarán de los estudios de la escuela dominical de Daniel en el foso de los leones? Los leones con bocas tapadas. Para esa época Daniel tenía como 90 años. Y ninguno pintó a Daniel viejito. Todos lo pintan un jovencito. ¿Por qué? Porque se desconoce la historia. Pero ¿cuántos también pueden recordar ese cuadro de la última cena de Yeshua, de Jesús y sus discípulos sentados a la mesa con panes inflados? Y no había panes inflados, no había una mesa como la pintan. ¿En cuántas iglesias, en las escuelas dominicales, se enseña la circuncisión de Yeshua al 8º día? ¿En cuántas? Ustedes me lo pueden decir ahí abajo de la publicación del vídeo, en los comentarios. Ustedes pueden decirme en cuántas iglesias usted escuchó que se le habla de la circuncisión de Yeshua al 8º día. Jamás usted lo verá. Yo me convertí en el año 1996 hasta el año 2019, 2020. Estuve caminando, o 2020, 2021. Estuve exactamente caminando entre la iglesia cristiana. Y nunca, yo fui maestro de escuela dominical para niños. Y jamás en ningún libro, en ninguna enseñanza, yo enseñé a los niños cristianos que Yeshua había sido circuncidado al 8º día. Nunca, jamás. Jamás verán eso. En ninguno lo verán explicado. Eso y mucho menos porque José y Miriam fueron al templo 40 días después para presentarlo al eterno Adonai. ¿Qué estaban haciendo allí? Yeshua y Miriam fueron. José y Miriam fueron al templo 40 días después. Fueron a presentar a Yeshua allí. Amén. La mayoría piensan
que eso es lo que hace el pastor el primer día del mes, ese domingo, cuando llevan a los niños para presentarlo. Eso no fue exactamente lo que hizo, ni la razón. Y nos faltan textos de escuela dominical que dicen Jesús era un niño cristiano que iba todos los domingos a la iglesia. Yeshua ni era cristiano, ni iba ningún domingo a la iglesia, ni había iglesia, ni había Nuevo Testamento, ni había domingo. Fíjense bien, no había iglesia, no había Nuevo Testamento. Todavía no estaba el Nuevo Testamento Brit Hadashah, es pacto renovado. Es pacto renovado. No se habla de un Nuevo Testamento, se habla de un pacto renovado, de ese Brit Hadashah, de eso que vino a ser nuestro Señor, de Mateo hasta Apocalipsis. Amén. Cuando enseñamos todas estas cosas fuera del contexto hebraico a nuestros niños, los conceptos, las figuras que hemos dado a una generación está absolutamente divorciada de su realidad bíblica. Está divorciado totalmente de la realidad bíblica. ¿Y de dónde viene ese divorcio? Que aparenta ser simplemente barnizada de un carácter cultural. Vamos a entrar en ciertas profundidades bíblicas acá y vamos a descubrir qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso? ¿Qué pasó? Que la iglesia camina por un lado y las sinagogas y Quejilá por otros. Al principio no fue así. Lea Hechos de los Apóstoles para que usted vea dónde se reunían los gentiles y con quién y qué día exactamente. ¿Qué pasó? Es importante conocer esta historia porque de ahí se definen muchas de las teorías y muchos de los conocimientos que hoy nos discuten la iglesia cristiana, a nosotros los de las raíces hebreas, a nosotros de los que estamos retornando a la Torá. La identidad en Israel no es un asunto de esencia, es de historia, según las escrituras. Y es muy importante saber qué pasó. ¿Qué pasó en Israel? La mayoría de los pastores graduados en seminario conocen la historia a partir de los padres o papas de las iglesias católicas, pero no han sido enseñados honestamente. Déjeme decirle, usted, pastor, pastora, que fue enseñado, doctrinado en seminarios, usted no ha sido enseñado honestamente, porque esos seminarios, como bien hemos dicho, se desmembran del catolicismo romano, de las mentes grecorromanas, de lenguajes greco-romanos, no del hebraísmo, no del original, con muchos errores de traducción y de transliteración de las escrituras. Si usted se da cuenta y usted busca e indaga la Biblia Reina Valera que usted utiliza, la del 1960, en su actual estudio y de constatación y evaluación con los rollos originales, ha ascendido a 21.000 errores de transliteración de escritura. Y entonces, ahí hay textos añadidos, hay textos quitados, hay textos que no aparecen en los rollos originales, hay textos que no aparecen. Y entonces, tenemos que hacer tipo, tenemos que averiguar, tenemos que estudiar, tenemos que ir a la historia, tenemos que constatar esto. Hay que validarlo. No me crea todo lo que yo le digo. Compruébalo. Compruébalo. ¿Qué pasó entre el año exactamente? Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Fíjense. Fíjense, la mayoría de los pastores. ¿Qué pasó entre el año 70 en la destrucción del templo hasta el año 115? ¿Qué pasó? No se enseña. Esta historia se desconoce, es un lago allí. Todo esto viene a través de un proceso que Pablo va a llevar a través de una de sus cartas, el misterio de la iniquidad, que ya está en acción desde sus días y que nuestra generación le ha tocado verla con sus ojos en toda su intensidad, y para lo cual tenemos que estar preparados. Mira la carta a los romanos. ¿Por qué Pablo tiene que escribirle una carta a los romanos? ¿Seguro Pablo estaba desocupado? No, para nada. Pablo no estaba desocupado. Pablo estaba bien ocupado en los negocios del Padre.
Pablo no escribía por amor al arte. No es que estaba ahí perdiendo el tiempo. Él dijo, vamos a hacer una cartica a los hermanos romanos. No es para eso, sino era porque había realidades, hechos concretos. ¿Qué estaba pasando en Roma con Adriano, Tito, Nerón, Claudio? ¿Qué tienen que ver estos nombres con las raíces hebreas del cristianismo? Muchísimo, de gran manera. ¿Qué pasó en Roma entre el año 41 y el año 44? Bueno, pues la expulsión de los judíos de Roma con Claudio, con los judíos de Roma. Cuando los judíos de Roma se tienen que ir, ¿quiénes se quedaron al frente de las comunidades judías y mesiánicas para darle un nombre que exactamente no era ese el nombre, pero que nos permita identificarlo históricamente? ¿Quiénes se quedaron al frente de la sinagoga o de comunidades allí en Roma? ¿Quiénes? ¿Qué pasó? Los creyentes de origen gentil tuvieron que sustituir a los pastores judíos, y fue ahí en Roma cuando este fenómeno de carácter político tiene un lugar que comienza a darse entre los creyentes de origen no judío, a darse a correr, a surgir ciertas ideas de que tal vez lo que está pasando, de que Dios había abandonado al pueblo de Israel, a los judíos, los había abandonado y se había buscado a otro pueblo, a los judíos. Eso fue lo que primeramente se vino a ello. ¿Por qué vino este pensamiento? Porque ya para esa época, estamos hablando del año 40 al año 50, ya para esa época, entre más y más gentiles iban creyendo, menos judíos iban creyendo. Se está dando un fenómeno opuesto, inversamente proporcional. ¿Y cómo explicar que mientras más judíos no creen en Yeshua, que es el Mesías, más gentiles sí creen? Y fue allí en Roma que por primera vez surge la idea de que tal vez la respuesta es que Dios ha rechazado a Israel como pueblo del pacto y se ha buscado a un pueblo, en este caso los gentiles, fíjense. Y comienza a surgir una teología extraña, la teología de la sustitución, del reemplazo. Después esta teología de reemplazo se va a convertir en una teología de transferencia, exactamente, porque se va transfiriendo de generación en generación. Ese rechazo al judaísmo, ese rechazo al pueblo judío, al pueblo de Israel, le vamos a ver debido a los hechos políticos transcurridos en Israel en el año exactamente 40, con la expulsión de los judíos de Roma y las implicaciones que eso tuvo en el judaísmo dentro de Israel, y luego con la destrucción del segundo templo en la guerra contra Roma, entre Roma y los judíos, y en el año 67 y el año 73, y luego en la segunda guerra de los judíos contra Roma entre el año 132 y 135 en el Imperio Romano. Decir judío era decir demonio. Eso era lo primero que estaba aconteciendo. ¿Por qué? Porque había una teoría de reemplazo, había algo que estaba implementándose. Roma no soportaba a los judíos y todavía no los siguen soportando, no los tragan por ninguna simple razón. Y exactamente la razón era porque Roma sabía que había conquistado la tierra de los judíos, pero no el judío de la tierra. Ellos habían conquistado la tierra, ellos habían ganado una batalla, pero no habían conquistado al judío de la tierra. Ellos lo sabían, los otros países no tenían problema. Los otros países que ellos habían conquistado, para nada. Otros dioses más, total, si ya tenemos como 200, otro dios más en la lista del panteón, ¿cuál es el problema? Era lo que se preguntaban los demás. Pero cuando Roma trata de implantar su religión en Israel, se encontró que en la mañana el judío, al levantarse, decía: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, oh Israel, Adonai tu Dios, Adonai uno es. Y entonces en la otra parte dice: bendito sea su nombre eternamente y para siempre. Amén. Exactamente. Ellos no iban a poder quitar eso de Israel. No lo podían quitar de la mente judía. No lo iban a poder quitar. ¿Qué hizo Roma? Que lo que oliera a judío, todo lo que tuviera sabor a judío o relación con Israel, estaba en la lista negra para ellos. ¿Qué hicieron los creyentes de origen no judío? Los líderes del movimiento. Todo lo que tenía que ver con el judío implicaba muerte y rechazo. ¿Qué hicieron? Separarse de todo lo que es judío. Comenzaron a separar. Y es ahí donde comienza a gestarse completamente más fuerte
la doctrina del reemplazo que hoy está en el ADN de muchas personas. El antisemitismo, el sincretismo y muchas corrientes ideológicas como el helenismo y el pensamiento de Elena de White con el surgimiento ya en los siglos del primer siglo y segundo siglo. Comenzaron a cortar todo lo que tenía que ver con el judaísmo y la teología de la sustitución se transforma en una teología de la transferencia. Pero había otro problema entre el año 90 y el año 115. No solamente se estaba persiguiendo a los cristianos también ahora, porque se había hecho judío, fíjense, por así decirlo, que no se llamaban cristianos, sino también se estaban persiguiendo a esos que seguían a Yeshua, que ya los romanos decían cristianos, por considerarlo una amenaza al imperio romano, en el sentido de que estaban tratando de imponer en la población una religión que desde la perspectiva de los sacerdotes e intelectuales romanos de aquella generación, incluyendo los gobernantes, por supuesto, y sus asesores políticos, implicaría llevar a Roma a la absorción de una religión de esclavos, y por lo tanto se acusaban a los cristianos de ser gente mediocre, burra, estúpida, etc. ¿Qué hicieron los líderes cristianos a partir del segundo siglo cuando muere el último de los apóstoles? ¿Qué hicieron? Esa es la pregunta. Intentaron mostrarle al imperio, incluyendo los gobernantes, que el cristianismo no era una religión de esclavos ni de plebeyos, sino una expresión más sofisticada y más avanzada que la religión del imperio. Existían clases sociales como los esclavos, castas, plebeyos y patricios. Creo que los patricios eran la clase más alta. Ahora, yo quiero que usted recuerde que los llamados padres de la iglesia, ninguno era judío. Eran intelectuales de origen egipcio, griego, romano, etc., provenientes de las escuelas más avanzadas de aquella época. Ellos toman entonces, para evitar la acusación de que el cristiano es una religión inferior del imperio, que era el paganismo, y ellos comienzan a usar el lenguaje de que el creyente de esta forma se introduce en un proceso que va a tomar varios siglos. Se introduce el pensamiento helenista dentro del cristiano y de los que van formando. Mientras ellos avanzan esta ideología, la comunidad judía va avanzando en otro. Y esta historia hoy hay que conocerla. Hay que conocerla. Y cuando se introduce la filosofía griega en el pensamiento cristiano, eso fue un día muy triste, realmente, para los que hoy se llaman la iglesia cristiana. Cuando se introduce esa filosofía del cristianismo. Porque fíjense que lo hacen para congraciarse con el imperio, para congraciarse con exactamente con Tantino, para que no los expulsara, para que no los matara, porque ya mataban a los judíos y ahora también a los que de la iglesia cristiana también estaban siendo seguidores de tal manera de la vida de Yeshua, pero con un sincretismo, con algo ya diferente a través de los papas. También tienen peligro y ellos tienen entonces que reformar su mente para no ser matados y expulsados así como los judíos. Tuvieron entonces que tomar una mente filosófica y griega y transculturar su mente y hacer todo lo que el imperio estaba demandando que ellos tenían que hacer para no ser matados, no ser expulsados. Entonces ahí viene el dualismo platónico, el neoplatonismo, con todas las variantes, etc. Todo esto se introduce en la fe del cristiano, nuestros hermanos. Y ustedes también son nuestros hermanos. También nosotros estuvimos ahí. También nosotros pasamos por ahí. Y sabemos lo que es todo lo que se estudia, todo lo que se debate, todo lo que se defiende, que eso es una sana doctrina, cuidado con eso. Es la sana doctrina y hay que respetarlo. Pero tenga cuenta de dónde salió toda la mentalidad
dónde salió todo el pensamiento, las corrientes ideológicas, dónde surge todo eso del dualismo platónico y neoplatónico. Por eso es que usted ve que el estilo de vida que usted ve en el hecho de los apóstoles desaparece al partir del segundo siglo. Ya ahí, por eso es que dice, ¿no?, la iglesia primitiva. Y cuando usted habla de parados en los caminos y de retornar a las sendas antiguas, cuando el Eterno se lo está diciendo allí, y en Jeremías se está diciendo eso, es porque sabía que venían tiempos donde usted iba a perder el hilo conductual, se lo iban a cortar, lo iban a reemplazar, lo iban a quitar de su fe hebraica, de su fe original, lo iban a cortar, toda esa corriente, todo el imperio romano, el greco romano, esa introducción de la filosofía cristiana, de todo ese reemplazo, de todo ese odio hacia los judíos, porque en ese imperio estaba en guerra y no querían a los judíos, porque ellos eran fuertes en lo que habían creído y no querían creer en las deidades que ellos estaban implementando, porque tenían 200 deidades, idolatría, y el pueblo de Israel no se mezcla con eso. Ellos perseveraron. Entonces eso le era un peligro para el pueblo romano, y entonces ellos querían exterminarlos completamente. De ahí posteriormente la Gran Inquisición, la Santa Inquisición, y todo eso que ustedes deben de conocer para que ustedes vean la historia del pueblo judío. Y que posteriormente, hace mucho, desde la Santa Inquisición, sumó los 6 millones de judíos muertos, mis amados, nuestros hermanos mayores del pueblo judío, a los que se les confió la Torá, a los que el Eterno les dejó allí la Torá para que lo guardase. Y seguramente usted va a decir, sí, pero muchos de ellos no conocen al Mashiach. Sí, porque tiene que ver con un velo temporal que es puesto por Dios para que ellos puedan tener un estilo de vida diferente, y para que pueda llegar la Torá y pueda llegar la palabra del mensaje de vida de nuestro Yeshua a todas las naciones. Tenía que ser así. Es temporal, esos ojos con velo que ellos no ven al Mesías, que todavía ellos esperan al Mesías por primera vez, y nosotros los esperamos por segunda vez. Todos al final esperamos el mismo Mesías. Nosotros no estamos para cuestionarlos a ellos ni decirles de que ellos están mal. No, porque eso es puesto por el Eterno. Entonces, ya casi vamos a terminar este primer tiempo de introducción de las Escrituras. Amén. Vamos a leer algo exacto en Romanos 11, capítulo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Fíjense, endurecimiento en parte para que pueda entrar a la plenitud los gentiles. Pero los gentiles que entran no siguen llamándose gentiles. Usted tiene que seguir leyendo para que usted pueda darse cuenta de estas escrituras. Llevamos una escalinata exactamente del Moré Rico Cortés, y para estudiar un texto bíblico, para llegar a comprender un texto bíblico, usted tiene que escalar el primer peldaño, que es la arqueología bíblica. Tiene que ir a los orígenes de las escrituras, arqueología bíblica. Después tiene que ir al contexto cultural. Después usted tiene que ir al contexto histórico. Después usted tiene que ir al contexto geográfico. Después tiene que ir al contexto del templo. Después tiene que ir al contexto del libro o carta, al contexto del capítulo, para usted poder comprender el texto bíblico que usted está leyendo. Y estamos hablando de historia, estamos hablando de los orígenes de nuestro pueblo. Ya en el versículo 26 dice, y luego todo Israel será salvo. Todo Israel será salvo. Lo dice la Escritura, lo dice en Romanos, Pablo a los romanos, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, y cuando yo quite sus pecados. Así, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otros tiempos erais desobedientes a Dios,
pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también esto, ahora han sido desobedientes, ahora que la misericordia concedidas a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios, cuán insondiables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Bendito sea el eterno Adonai. Usted está viendo, mi amado, que es endurecimiento en parte. Es endurecimiento en parte. Entonces habíamos dicho que desde la introducción del pensamiento filosófico en el cristianismo era el día más triste para el pueblo cristiano. Por eso que usted ve ese estilo diferente. Hay muchos que están siendo atacados y no saben cómo defenderse, no saben cómo presentar defensa exactamente por las escrituras sin contender. Simplemente te presentan filosofía, sincretismo humano. No, porque eso me lo enseñaron y es así. Y es así como me lo dijeron y nada más. Y usted le dice, pero mira las escrituras. Mira lo que dice Romanos capítulo 10, mira lo que dice 11, mira lo que dice Ezequiel 37, mira lo que dice acá, mira lo que dice allá, mira la historia de Israel, mira esto. No, eso me lo enseñaron así, eso es así. Eso lo aprendí así, la fuerza de la costumbre. Y hay un dicho que dice que la costumbre llega a ser más fuerte que el amor. Cuidado con la costumbre. Hay costumbres que deben ser rotas, hay costumbres que deben ser partidas, hay costumbres que deben ser exterminadas para que usted pueda comprender las escrituras, para que usted pueda hacer la voluntad de Adonai. Entonces hay muchos por hablar y entender. El asunto está en que este proceso de transferencia y de sustitución va teniendo lugar de generación que vienen y después y que nacen y vuelven dentro del sistema y no tienen capacidad, no tienen cómo detectar qué cosa es cristianismo y qué cosa es filosofía, porque eso está mezclado ahí, eso es una mezcla. Filosofía y cristianismo se ha mezclado. Entonces, la cosa está en que todo seminario evangélico, juntamente con la teología, hay que enseñar un curso que se llama filosofía de la religión. ¿Por qué? Si usted no le enseña filosofía a los estudiantes, no pueden entender a los padres y a los pastores. Porque toda teología patrística que se estudia como parte de la teología cristiana no es sino filosofía. Filosofía griega, lenguaje griego filosófico para explicar un libro que es judío, hebreo, israelita. No, nada que ver con la filosofía griega y romana, las escrituras del Eterno. No tiene que ver. El Eterno es auténtico. El Eterno es excelente. Aunque muchos de ustedes piensen diferente y muchos de ustedes me digan, no estoy de acuerdo contigo, comprueba lo que te estoy diciendo. Busca leer las escrituras desde Génesis, desde el comienzo. Y yo voy a terminar hasta aquí. Porque en la próxima, voy a marcar, en la próxima estaremos contactando exactamente sobre esto. Imposible que usted pueda, mi amigo, entender el Brit Hadashah, Nuevo Testamento, como lo conoce, si no lee la historia de Israel, si no estudia la Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Si usted no lee y no comprende Bereshit, Génesis, desde el principio, imposible que usted pueda ver cómo nuestro Salvador vino y cumplió, vino, explicó, vino y nos contactó con el Eterno. Nos hizo uno con Dios. Amén. Muy buenas noches, muchas bendiciones, el Eterno me les bendiga y continuaremos.